Vamos a entrar ahora en lo que es el corazón de la presentación, las expresiones de la ley natural, es decir, cómo funcionan estas leyes en nuestras vidas, cómo se expresan y cómo operan. Ya hemos definido la ley natural, también hemos visto los principios que la componen. Ahora veremos cómo funcionan en nuestras vidas. Son 5 las expresiones básicas de la ley natural cuyo funcionamiento podemos reconocer en nuestras vidas. Estas expresiones son duales, cada una tiene un aspecto positivo y otro negativo, resultando en un total de 10 expresiones de la ley natural. Quisiera primero aclarar que estas definiciones son como yo las llamo, no están escritas en piedra, pero he de darlas un nombre para poder así explicar de lo que hablo, puesto que pretendo hablar de conceptos que no son visibles en la naturaleza del universo. A la primera expresión la he llamado la polaridad generativa. Esta es la fuerza o energía que usamos a nivel más básico para comenzar el proceso de cocreación. Esto es lo que usamos para crear, puesto que estamos cocreando la realidad que experimentamos junto con las leyes de la naturaleza. Podemos ver el primer principio de la polaridad generativa como la fuerza que usamos para poner en marcha todos los próximos futuros eventos que serán manifestados. En otras palabras, la fuerza que usamos para co-crear la calidad de nuestra experiencia. Esta es la polaridad generativa. Como ya hemos dicho, estas expresiones son duales, tienen un aspecto positivo y otro negativo. La expresión positiva de la polaridad generativa es el amor en mayúsculas. Ahora bien, no es el amor en minúsculas al que comúnmente nos referimos. Es decir, no es el amor familiar, no es el amor de relaciones, no es la variedad de amor de las películas de Hollywood, no es la variante de amor de las novelas de romance. Este amor en mayúsculas es consciencia. Este amor es la fuerza que nos ayuda a expandir la consciencia y a abrirnos a la verdad. Cuando estamos en este estado de amor, estamos abiertos a la verdad. Esta imagen representa el amor al que me refiero. Este es el concepto visual del amor del que hablo. El amor en mayúsculas existe dentro de cada individuo cuando está presente. No depende de nadie más, no depende de otra persona. Puedes expresar amor con otra persona, pero esa expresión de amor no es el amor al que me estoy refiriendo aquí. Amor, en mayúsculas, me refiero a esa energía que te abre a la consciencia. Es la expresión de la flor de la consciencia que se abre para recibir la verdad. La expresión positiva de la polaridad generativa es el amor. En lo que se refiere a la ley natural, el amor debe de ser visto como la fuerza expansiva de la consciencia. El amor es la fuerza que nos ayuda a abrirnos a la verdad y a expandir nuestra consciencia. Esta es la connotación que doy al concepto llamado amor en mayúsculas aquí. Ahora bien, la expresión negativa de la polaridad generativa es la opuesta a el amor. Y quizás estéis pensando automáticamente que es el odio, pero no lo es, puesto que lo que contrae a la consciencia y evita que ésta crezca y se expanda, lo que mantiene a la consciencia donde se encuentra es el miedo. El miedo es la base de la inconsciencia. No puedes ser inconsciente de algo en particular a no ser que lo temas. Eso es lo que cierra la consciencia. Expresiones tales como eso no lo quiero ver, es demasiado horrible para que pueda mirarlo, no puede ser verdad, no quiero que sea verdad. Esto es todo miedo.
La polaridad generativa negativa es el miedo. El miedo es la fuerza contractiva de la consciencia. El miedo es la fuerza que nos influye a cerrarnos a la verdad. Es la fuerza que cierra, oprime nuestra consciencia y evita así que podamos abrirnos a la verdad, rechazando así la verdad. Por esto tanta gente está inconsciente, porque existen en estado de miedo. Tienen miedo a la responsabilidad que viene con el conocimiento y sobre todo tienen miedo a tener que actuar, a tomar acciones basándose en el conocimiento, porque esto requiere coraje. La segunda expresión es la expresión iniciativa. Esto es cómo comienza. La expresión iniciativa es la primera fase de resultados tangibles y reconocibles que nosotros producimos en nuestras vidas. Después de haber iniciado o tras poner la dinámica en movimiento al elegir entre las polaridades de amor o miedo, entonces, cuando elegimos amor, algo comienza a suceder. Nos abrimos a la verdad. El amor es la fuerza que expande la consciencia. Entonces, obtenemos como resultado, cuando existimos en esta fuerza vibratoria llamada amor, obtenemos conocimiento, que es la aceptación de la verdad. Puesto que el amor nos abre a la verdad, el conocimiento es su recepción, es el recibimiento de la verdad, a través del cual llegamos al saber. Así comienza. Por ello lo llamo la expresión iniciativa. Esta es la imagen que uso para expresar el concepto del conocimiento. Esto es un ser que se conoce a sí mismo. En el oráculo délfico de la tradición de misterio de Grecia está escrito: conoce a ti mismo y conocerás al universo. En otras palabras, conoce el microcosmos y conocerás al macrocosmos. El aspecto positivo de la expresión iniciativa es el conocimiento, es decir, la aceptación de la verdad. El conocimiento influye positivamente en la calidad de nuestras vidas, porque influye positivamente en la toma de decisiones en todo área de nuestras vidas. Si queremos saber cómo funciona algo y obtener un buen resultado al respecto, hemos de tener el conocimiento. Queremos saber cómo funciona un coche y mantenerlo funcionando en buen estado, necesitamos conocimiento. Si queremos saber cómo funciona un ordenador y cómo mantenerlo en buen estado, de nuevo, necesitamos conocimiento. Si queremos saber cómo funciona la psique y mantenerla funcionando en buen estado, para que las condiciones sean las que deseamos que se manifiesten, necesitamos conocimiento. No podemos salir de esta condición. Es un requerimiento. Hemos de saber. El conocimiento es la solución. Y esto es algo que la mayoría de la gente no quiere oír, puesto que lo que quieren oír es que las condiciones para obtener aquello que deseamos se manifiestan automáticamente, sin esfuerzo y sin conocimiento. Y por supuesto, también existe el aspecto negativo de la expresión iniciativa. Esta es la ignorancia. La ignorancia es el rechazo de la verdad, es el rechazo a obtener conocimiento, porque tenemos miedo. Esta es la imagen que uso para expresar la ignorancia. La población que está hipnotizada, que sigue prestando atención a las tonterías y las trivialidades, se alimentan con productos modificados genéticamente que son muy perjudiciales para su fisiología. Aquellos que prestan atención a las distracciones, a los entretenimientos, las noticias principales, los medios televisivos, todo aquello que ha sido creado con el propósito de cerrar y mantener cerrada la consciencia, al sembrar miedo para que la población exista en este estado, así manteniendo a la gente depresiva psicológicamente y en un estado de psicología infantil. El aspecto negativo de la ley natural es la ignorancia o el rechazo de la verdad. La ignorancia influye negativamente en la calidad de nuestras vidas,
porque influye negativamente en nuestros procesos de toma de decisiones en todo área de nuestras vidas. Si somos ignorantes de cómo funciona algo, no podremos obtener el buen resultado deseado. No es posible. Es importante recordar que la ignorancia ha de ser distinguida de la necedad o de la nescencia. Recordemos que la necedad o nescencia significa no saber, puesto que la información necesaria no está presente, es inobtenible. Por otra parte, la ignorancia significa no saber a pesar de que la información necesaria está presente. Pero dicha información ha sido rechazada o está siendo desatendida. Y de nuevo, en el día de hoy, el mantenernos en ignorancia es una elección voluntaria, puesto que el conocimiento no está oculto o escondido. La verdad está libre y es accesible para todos aquellos con el deseo de obtenerla. Ahora, el mecanismo de manipulación utilizado es el de disuadirnos de que busquemos la verdad, proporcionando entretenimientos sin fin y proporcionando distracciones para disuadirnos de la búsqueda de la verdad. Porque claro, en una población donde no exista la ignorancia, no puede existir el control, puesto que no existe la diferencia de poder. Thomas Jefferson dijo: si una nación espera ser ignorante y libre en un estado de civilización, espera lo que nunca fue y lo que nunca será. Libertad e ignorancia son antítesis de sí mismos, que nunca podrán coexistir simultáneamente. Esto es una imposibilidad. Samuel Adams dijo: ninguna persona mansamente rendirá sus libertades, ni pueden ser fácilmente sometidas cuando el conocimiento está difundido y la virtud es preservada. Por el contrario, cuando la gente es universalmente ignorante y corrupta en sus comportamientos, se hundirán bajo su propio peso sin la ayuda de invasores extranjeros. Sócrates dijo: el único bien es el conocimiento y el único mal es la ignorancia. Mark Passio, el autor de esta presentación, dice: la ignorancia voluntaria en la presencia del conocimiento es la medida de una mala persona. Un anónimo dijo: ignorancia es la raíz de la causa de todo mal. Ya que sólo el conocimiento erradica la ignorancia, es nuestra tarea y obligación moral el educarnos y a las masas a nuestro alrededor. Y de nuevo, por esto hago lo que hago. No lo hago porque me gusta la gente, no lo hago por hacer amigos, no lo hago para hacer dinero, lo hago porque es una obligación moral y por ninguna otra razón, puesto que yo no sirvo a la gente, sirvo a la verdad. La verdad es la fuerza a la que yo sirvo, y no me arrodillo ante nada más. Ahora veamos la expresión interna, que es lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, comenzamos creando bajo una polaridad. Algo ha sucedido en el mundo, bien sea la aceptación de la verdad o el rechazo de esta. Ahora algo va a tener lugar dentro de nosotros. Entonces, mira, en este gráfico, el nivel de la expresión iniciativa es el equivalente al nivel de información que vimos en la diapositiva del Trivium. Este nivel equivale al bloque de abajo en el proceso del Trivium, el bloque de la información disponible. Entonces, la polaridad generativa en este gráfico representa la base de la consciencia, la fundación. Esta equivaldría a el suelo donde el trivium se asienta. Esto es lo más profundo que hay, la consciencia o la inconsciencia, es decir, el amor o el miedo. Toda elección reside aquí. En estas polaridades hay dos aspectos de la misma cosa. Una, la verde, es la verdad, y la roja, la otra, es una ilusión. Este nivel equivaldría al entendimiento, puesto que el entendimiento es un proceso interno.
Entonces, el aspecto positivo de la expresión interna es cuando llegamos al entendimiento a través del desarrollo del conocimiento y la aceptación de la verdad, que somos soberanos. La soberanía es el aspecto positivo de la expresión interna de la ley natural. La soberanía la defino como la monarquía interna. Monarquía significa un gobernante. Internamente hemos de gobernarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo es nuestro reino, que hemos de gobernar. Gobernar ninguna otra cosa, pero nuestro reino, nuestro estado, que es nuestro vehículo o cuerpo. La soberanía significa que eres el dueño de tu estado. Es el estado contrario a un esclavo, cuyo dueño es otro. Esta es mi imagen para representar la soberanía. Alguien que verdaderamente tiene la luz. Tiene la luz a su disposición. Se está bañando en ella. La luz siempre ha sido asociada con el conocimiento. Es un símbolo representante del conocimiento. Y tengo noticias para usted. Todo individuo es soberano, sean o no sean conscientes de ello. Nadie no puede no ser soberano. El aspecto positivo de la expresión interna es la soberanía, lo que yo llamo la monarquía interna, un gobernante interno. Como estado de consciencia, la soberanía significa que el ser o el yo ha unificado los tres aspectos de su consciencia, de tal manera que no hay contradicción entre los pensamientos, las emociones y las acciones del ser. No está dividido desde dentro, en estado de oposición interior, dentro de su propia consciencia. El término soberano proviene del adverbio latín super, que significa por encima de, y el sustantivo latín regnum, que significa gobernante o control, puesto que en el latín clásico no existe la V. Si escribes la letra V, esta era una U. El sonido de la V es la U. Entonces, esta variación fonética que nosotros pronunciamos o sonamos de la V, en latín sería equivalente a la P de Pablo o B de Barcelona. Este sonido era representado por una P de Pablo o B de Barcelona. Regnum viene de rex reges, que significa rey, y regnum es el reinado del rey, o el control externo impuesto. No hace referencia al reinado del interior, sino que significa control externo, impuesto. Es decir, yo voy a controlarte a ti, imponiendo mi voluntad sobre la tuya. Este es el contexto. Entonces, cuando las ponemos juntas, super más regnum significa por encima del control externo impuesto por otro. Entonces, soberano significa que no es sujeto a otro ser, como un rey. Es decir, significa no es un esclavo de otro que se considera su dueño. Es lo único que significa. Soberano es un no esclavo. Y todo ser es soberano, por naturaleza. Nunca ha existido, nunca existe y nunca existirá la legitimidad a la esclavitud. La esclavitud es un concepto ilegítimo. Ninguno de nosotros somos esclavos. La condición de esclavitud ha sido impuesta a la gente, pero nunca en la historia ha sido legítima y nunca lo será. Cuando la gente me pregunta ¿qué tipo de gobierno quieres?, yo les digo que quiero una anarquía y monarquía. Y me preguntan ¿cómo se pueden tener las dos cosas a la vez? Pues, si vivimos en un estado de monarquía interna, podremos tener una anarquía externa. Debemos de gobernarnos interiormente y eliminar los gobernadores externos. Un soberano es un monarca.
Mon significa uno y archón, es igual a gobernante. Entonces, monarca es un solo gobernador que gobierna el reino del ser. Soberanía es el estado en el que uno controla sus pensamientos, sus emociones y sus acciones, y las unifica, sin contradicciones, sin dualidad, obteniendo maestría de su conciencia. Autocontrol es igual a automaestría, que es igual al verdadero amor propio, que es igual a ser propietario de uno mismo. El aspecto negativo de la expresión interna es la confusión. La confusión es el resultado de estar en estado de ignorancia. Esta es la dinámica emocional, el sentimiento que sucede dentro del individuo. Esta es la falta de entendimiento. La confusión solo sucede con la falta de entendimiento. Cuando no hemos adquirido el conocimiento porque tenemos miedo y no hay gobernante interior, entonces nuestro interior está en estado de anarquía, que es la ausencia de un gobernador. Si no hay un gobernador interno en el ser, tenemos un gran problema, porque esto significa que no hay autocontrol, no hay automaestría y por consiguiente no hay amor propio. Esto resulta en que verdaderamente no son dueños de nuestro estado, nuestro cuerpo, nuestro ser. Y esto es lo que estamos experimentando como especie, con lo que otra gente se piensa que son dueños de otros. Esta es la imagen que representa la confusión. Alguien que no es dueño de sí mismo, no se conoce a sí mismo, está totalmente arraigado a una identidad egoica. Su mente está toda envuelta en creencias. Se cree que es un hombre de negocios, se cree que es un banquero, se cree que es un abogado, se cree que es un doctor, se identifica con lo que hace, con su papel, se piensa que es su identidad. Y claro, si algo falla con esa identidad, allá va lo que es. Si el que se cree que es un banquero pierde el trabajo, ha perdido su identidad. Ha vivido toda la vida creyéndose e identificándose como banquero. Cuando pierde su identificación, ¿quién es ahora? Entonces el aspecto negativo de la expresión interna de la ley natural es la confusión, también llamada anarquía interna o falta de gobernador interior. Confusión es el estado de mente en el que el ser es gobernado por la ignorancia y el miedo. La confusión puede ser vista como una oposición interna o un ser destrozado desde dentro, tal que sus pensamientos, sus emociones y sus acciones están en perpetua contradicción dentro de su propia consciencia. La cuarta expresión de la ley natural es lo que sucede exteriormente, en lo que llamamos el macrocosmos de la sociedad. La sociedad está compuesta por las cualidades de las consciencias individuales que forman dicha sociedad. Entonces, si el amor está presente y el conocimiento se ha adquirido, entendiendo que somos soberanos y expresando autocontrol y automaestría, ¿cuál será el estado que se manifiesta en la sociedad? La libertad. La libertad solo puede manifestarse como consecuencia de las condiciones anteriormente mencionadas. No puede mágicamente manifestarse de ninguna otra manera. Si decimos que queremos ser libres, este es el único camino que hemos de seguir. La consciencia, aceptando la verdad, entendiendo nuestra soberanía y así obteniendo la libertad. No es posible de ninguna otra manera. Esta es la imagen representante de la libertad. Es de la portada de un gran libro titulado The End of All Evil, El fin de todo mal, por Jeremy Locke.
El aspecto positivo de la expresión externa es la libertad. La anarquía externa, es decir, sin gobernantes, es la verdadera libertad para todos. Debería de ser vista como la meta para el desarrollo espiritual. Tal estado solo puede manifestarse como resultado de una sociedad humana adherente a las leyes naturales. Este es el aspecto positivo, pero también hay un aspecto negativo. Puedes llamarlo totalitarismo, puedes llamarlo esclavitud. Es simplemente control impuesto externamente. No me refiero a autocontrol, sino al control en el que alguien fuera de tu ser intenta controlarte a ti, ser tu dueño. El control conduce a la esclavitud. Se llama monarquía externa, donde alguien se cree que es el dueño y quiere continuar siéndolo. Y esto se manifiesta en un estado policial. No diría que va a llegar, sino que ya está aquí. Ya lo estamos viviendo. No es algo que va a pasar en el futuro, es algo que está pasando ahora, en el presente. La gente habla de que quiere evitar que esto suceda, que les hace pensar que no está sucediendo. El aspecto negativo de la expresión externa es el control, o lo que llamo la monarquía externa, un gobernador externo. El control es el camino hacia toda forma de mal y finalmente la destrucción. Este es el resultado cuando una sociedad vive en total oposición a la ley natural. La quinta y última expresión de la ley natural que se manifiesta en nuestras vidas, yo la llamo la manifestación o el resultado que hemos creado. Entonces, en este gráfico, empezando por arriba, tenemos como base el amor o la falta del amor. El siguiente nivel es el del conocimiento o falta de conocimiento. Luego viene el entendimiento o falta de entendimiento. Luego la sabiduría o falta de sabiduría. Y por último, el orden o el caos. El orden es el bien manifestado, es decir, todo lo que decidimos, lo que decimos querer, manifestado, no creando el sufrimiento autoimpuesto. Esto sería el resultado de obtener aquello que decimos querer. Y los requerimientos son los anteriormente mencionados, los niveles anteriores. Es el único camino para obtener este resultado. Y sé que el ego tiene problemas con los absolutos, el siempre, el único, etc. Recordemos que, para el ego, el mayor miedo es que la verdad es absoluta y singular, que no existe tal cosa como mi verdad, su verdad, etc. Solo existe la verdad, y si alineamos nuestra percepción con esta o no. Esta es la imagen para el orden. Individuos llenos de luz, trabajando juntos para la libertad de todos, cooperando, cooperación, soberanía, conocimiento y sabiduría. La anarquía cooperativa espiritual, sin control, que es la condición natural de la raza humana, que ha sido bloqueada por técnicas de manipulación de la mente humana, el lavado del cerebro, para que exista una división interna, un conflicto interno, un desequilibrio mental. Esta imagen representa el orden, el bien manifestado. La manifestación positiva es el orden o el bien manifestado. El orden representa todo aquello que decimos querer. El orden es el resultado del equilibrio o de la justicia que solo puede estar presente cuando la verdad es aceptada y nuestro comportamiento ha sido armonizado con la ley natural. No puede manifestarse de ninguna otra manera. La manifestación negativa es lo contrario del orden, es el caos, que es el mal manifestado. Es el estado mental que existe totalmente indiferente a los demás, es decir,
yo primero, y pisar a quien sea, para conseguir lo que yo quiero. No preocuparse de que el comportamiento, es decir, las acciones que toma, resulten en daño a otros. No preocuparse por la libertad de nadie más. No preocuparse que los derechos de otros estén siendo violados. Nada importa mientras se salga con la suya. Sobrevivir es la ley más alta. La supervivencia es lo único que importa, aunque conlleve a pisar a quien sea para obtenerla. Es decir, un animal. Así es como se comportan los animales, puesto que no tienen la capacidad para la consciencia que tiene el ser humano. Así que no digamos que este es el orden natural, porque no lo es. Es precisamente lo contrario. Es el antítesis al orden natural. La ley natural es precisamente eso, el orden natural. Está en la palabra misma. Lo que la gente describe como orden, como el darwinismo social, no es orden, es el caos psicópata. La psicopatía es una enfermedad de la mente. Psico, en griego, es mente y patía, patología, es enfermedad. Una mente psicópata es incapaz de crear nada que se asemeje al orden. Solo puede crear caos. Por eso, quieren que nosotros imitemos su estado mental, el desequilibrio. Solo saben crear el infierno y la destrucción, y necesitan nuestra complicidad y cooperación para que estas dinámicas sucedan. Requieren de nuestra energía y necesitan que imitemos su estado mental. De lo contrario, su cosmovisión, la visión que tienen del mundo, no puede ser manifestada, una de caos y desorden. Por eso requieren que los demás tengan un desequilibrio cerebral para obedecer sus reglas y así crear su caos. La manifestación negativa es el caos o el mal manifestado. El caos es lo contrario a lo que decimos querer. El caos es el resultado del desequilibrio, de la injusticia, que resulta cuando la verdad es ignorada y el comportamiento está en contradicción con la ley natural. Las expresiones o las manifestaciones de la ley natural son unilaterales, no se cruzan. No pueden existir tal cosa como he aceptado la verdad, he adquirido el conocimiento y ahora estoy en estado de confusión. No funciona así. Tampoco se puede elegir la ignorancia y adquirir el entendimiento de la soberanía. Las áreas de este gráfico no pueden ser cruzadas. Para llegar al nivel de abajo, has de haber tomado previamente el de arriba, obligatoriamente, no el de al lado. Estas expresiones son unilaterales. No pueden ser saltadas. Tampoco han de seguir el orden de la columna de la expresión. Disculpa, no pueden ser saltadas tampoco. Han de seguir el orden de la columna de la expresión. Solo se puede obtener orden como resultado de ser libre, que es el resultado de entender que somos soberanos, que es el resultado de entender los verdaderos conocimientos, en estado de amor, que es la apertura a la verdad. Al igual que solo obtendremos caos cuando nuestra sociedad está basada en el control, por ser seres confusos que no entienden su soberanía, y se piensan que hay gente que legítimamente son sus dueños, y esto proviene de la ignorancia, del rechazo de la verdad, basado en el miedo. Solo se pueden manifestar de esta manera, y esto no es mi creencia personal, no es como pienso que es, no es como siento que es, esto no es un sistema de creencias, no es una religión, yo no he desarrollado esto, no es mi información, esta información no tiene copyright, nadie puede reclamarla porque es de todos, es lo que es la verdad de cómo funciona este universo. Yo solo he llegado, al igual que muchos otros, a su entendimiento en la búsqueda de la verdad. Son verdades eternas que han existido siempre y siempre existirán, independientemente de que existan los seres humanos o no. Compártela,
gratis y libremente con todo aquel capaz de comprenderla, porque es la única manera que vamos a salir de este lío. Estas son las expresiones de la ley natural. Cuando decimos vivir de acuerdo con la ley natural o en oposición a la ley natural, ¿a qué nos estamos refiriendo en verdad? Esto se trata del conocimiento. Para los seguidores de la ideología de la religión conocida como la Nueva Era, la palabra conocimiento es una palabra ofensiva, porque han comprado la mentira de que el conocimiento no es necesario para salir de este lío. Y esto va de la mano de las tradiciones religiosas, cuya intención es de que exterioricemos nuestro poder. Yo no quiero decir que no tengas un modelo de comportamiento a seguir, tal como el Buda o el Cristo, etc. Lo que estoy diciendo es que muchas organizaciones oficiales regionales intentan quitar el énfasis sobre el conocimiento, puesto que si no buscamos la verdad, así es como esta información se mantiene oculta. Y así es como el control se mantiene, puesto que se mantiene la diferencia de poder, ya que se mantiene la diferencia de conocimiento. Quieren que exterioricemos nuestro poder a un dios o un gurú. Una vez hecho esto, estamos aceptando nuestras cadenas. Estamos diciendo que nosotros no tenemos poder, pues nadie va a decirme a mí que yo no tengo poder, porque nadie es mi dueño, porque yo entiendo mi soberanía. Si pueden quitarnos esto, es decir, si consiguen que no tengamos el conocimiento, si consiguen mantenernos en ignorancia, seguirán siendo nuestros dueños. El conocimiento es la salida de esto. El conocimiento, el entendimiento y luego la sabiduría a través de la acción, no creyéndose en algo, no aceptando lo que otro diga, no esperando a que venga algo o alguien a salvarnos, como los extraterrestres o como Jesucristo. Como esperemos ser salvados de nuestra propia ignorancia, vamos a estar esperando con las cadenas amarradas para siempre. El conocimiento de la verdad fue proclamado por la figura del Cristo como el camino hacia la verdadera libertad. Esto aparece hasta en el cristianismo exotérico. Hasta que no tomemos la luz, nunca disiparemos la oscuridad. Y la luz es el conocimiento de la verdad. El conocimiento es la respuesta. Y esto es la pieza de conocimiento más grande de la ley natural que ha de ser comprendida. Hay una diferencia, una antítesis polarizada, simétricamente opuesta entre el bien y el mal en la naturaleza. Estos conceptos del bien y el mal no existen como construcciones de la mente humana, sino que son inherentes en la naturaleza. Aquellos que piensan que el bien y el mal son creaciones humanas están muy perdidos. De hecho, están practicando el satanismo, sin saberlo, inconscientemente. Lo voy a decir muy claramente y sin ambigüedades, y que se ofenda quien quiera. Aquel que piensa que no hay una verdadera diferencia entre el bien y el mal, que no existe en naturaleza, está aceptando el satanismo, puesto que esta es una creencia satánica. Es un sistema de creencias satánicas. El concepto del relativismo moral es de origen satánico, es una ideología satánica, es un sistema de creencias satánicas. El satanismo tiene 4 principios. El primer principio es la supervivencia, por encima de todo. El segundo principio es la creencia de que no existe una diferencia objetiva entre el bien y el mal. El bien es lo que es bien para el satánico y el mal es lo que es mal para el satánico, personalmente. Y puede crear y decidir qué es lo que está bien o mal, basándose en sus preferencias, en su punto de vista. El tercer principio de la ideología satánica es el del darwinismo social, que es una extensión de la teoría darwinista macrobiológica, donde una clase, una oligarquía, manda o dirige al resto del rebaño, puesto que saben mejor
y es un derecho puesto que su intelecto les hace superiores, según ellos, claro. El cuarto principio es la eugenasia, puesto que son dioses y deciden qué es verdad y qué no lo es, qué es real y qué no lo es, dando esta percepción al resto del rebaño y decidiendo qué está bien y qué está mal. Juegan a ser Dios aquí. Por consiguiente, deciden quiénes viven y quiénes mueren. Estos son los cuatro principios del satanismo. Y por desgracia, muchísima es la gente que cree en esta ideología, que nace en una mente enferma, desequilibrada, muchísima, porque están propagando estos principios por todos los sitios. Hay muchísimos satánicos que no saben que lo son. Esta es una ideología secreta e infecciosa. Los satánicos son los dueños de los bancos, son los dueños de los hospitales, son los dueños de los colegios. Y mucha gente se suscribe a esta religión en pensamientos, en emociones y en acciones. Y no lo entienden porque no conocen esta religión, no conocen sus principios. Y no sabes que hay una diferencia en la naturaleza, o sea, una diferencia objetiva entre el bien y el mal. Esto es un sistema de creencia satánico. La moralidad no se trata de derechas o izquierdas. Esto es un falso paradigma. Se trata de el bien contra el mal. Mucha gente estará horrorizada al conocer las diferencias entre el bien y el mal, porque se van a tener que mirar a sí mismos y darse cuenta de que están cooperando con el mal y de que en verdad no sabían la diferencia entre el bien y el mal. La moralidad es el verdadero sentido común. Luego hablaremos de esto. Aquel que no sabe la verdadera diferencia entre el bien y el mal significa que no puede tener verdadero sentido común, porque la verdadera definición de sentido común es saber la diferencia entre el bien y el mal. El sentido común no significa que uno puede operar en el mundo y vivir en el día a día. Esto no es tener sentido común. En el corazón de la ley natural reside un profundo entendimiento de moralidad, que son los principios que tratan de la distinción entre el buen y el mal comportamiento. Aquí tenemos la diferencia entre el bien y el mal, lo más simple que soy capaz de describirlo. Usamos el término correcto para decir que algo está bien, también que algo es moral. Por ejemplo, 5 más 5 igual a 10. Bien, es correcto, es una buena respuesta. Luego preguntamos, ¿está bien robar el dinero a Juan? En otras palabras, ¿fue un comportamiento moral? Bueno, pues al igual que la palabra liber en latín tiene dos significados, libro y libre, cuya razón es porque el libro puede conducir a la libertad, la palabra bien en inglés también tiene dos significados simultáneamente, moral y correcto. Aquello que está bien es moral y es correcto, y siempre tenemos derecho a tomar cualquier acción cuyo resultado está bien, es moral, es correcto, puesto que no resulta en daño a otro ser. Aquello que es correcto es moral. Correcto significa que está en alineación con la verdad. Cuanto más perseguimos algo que es falso, que no está basado en la verdad, más nos adentramos en territorio inmoral, en el mal. Hemos de conocer cuál es la verdad referente al bien y el mal, si pretendemos correctamente, con sabiduría, elegir entre estas dos modalidades de comportamiento. Entonces, el bien significa correcto, está basado en la verdad, y moral significa que si dicha acción es tomada, estará en armonía con la ley natural y, por consiguiente,
esta acción no resultará en daño a otro ser sensible. Esta es la definición del bien. Hemos dicho que right en inglés significa correcto y bien. También significa derecho. Verás, cuando nos preguntamos cuáles son nuestros derechos, a lo que tú tienes derecho no es diferente de a lo que yo tengo derecho. Todo ser humano en este planeta tiene los mismos derechos. Todos hemos nacido libres e iguales. No hay ninguna persona que tenga ni un derecho más que otro o ningún derecho menos que otro. El pensar que alguien tiene más o menos derechos que otro en cualquier lugar del planeta o del universo o en cualquier tiempo de la historia es una falacia, una mentira, una decepción. Es incorrecto, inmoral y mal. No está basado en la verdad. Los derechos son universales e idénticos para todo ser humano. La verdad es absoluta. Dale tiempo a que mastique esto el ego. El derecho no es un sustantivo, persona, lugar o cosa. Un derecho es una acción que al tomarla no resulta en daño ajeno. El mal también es una acción. El derecho es una acción que si la tomamos no resulta en daño a otros seres sensibles ni a sus propiedades. Haz una prueba. Sal a la calle y pregunta a la gente si sabe definir derecho. Te darás cuenta que la mayoría no saben. Y si no saben lo que es un derecho, no pueden saber la diferencia entre el bien y el mal. No se puede, es imposible. Mucha gente se cree que puesto que algo está permitido, pueden emprender dicha acción sin consecuencias que en realidad no están en alineación con la ley natural, puesto que la toma de dichas acciones resultan en daño ajeno a propiedad ajena o a propiedad ajena. Ahora vamos a ver profundamente lo que es el mal, porque en realidad un bien no puede ser definido fuera del negativo. Es decir, cuando decimos que algo está bien, decimos que es correcto, puesto que tenemos derecho a emprender dicha acción, ya que si tomamos dicha acción, no resulta en daño. Hacer daño es el negativo. Lo correcto solo puede ser definido apofáticamente. Significa que tenemos que saber lo incorrecto, lo que es incorrecto, y aquello que se sale fuera de los parámetros de lo que es incorrecto, es correcto. A ello tenemos derecho. Ahora hablaremos de estos parámetros. Si decimos 5 más 5 es igual a 9, incorrecto, mal, porque no es verdad. No está basado en la verdad. Usamos el término mal para definir incorrecto e inmoral. Golpear a esa persona sin razón alguna está mal. No tenemos derecho a hacer eso. Es inmoral, que significa que está en oposición a la ley natural, porque las acciones basadas en inmoralidad resultan en daño a otros seres sensibles. Esta es la definición más simple del mal, incorrecto e inmoral. Entraremos en más profundidad ahora en cuanto a qué es el mal en un momento. Vamos a conocer los derechos. Los derechos son más fácilmente entendidos cuando son considerados a través de la consulta apofática. Apofático es un concepto extremadamente crítico e importante que hemos de aplicar. En esencia, la consulta apofática es un sistema de cribado o filtrado. Este es un proceso de filtrado dentro del método del Trivium. Este proceso observa y elimina las inconsistencias y las mentiras o las no verdades y pone a un lado esos comportamientos y decimos, estos son los comportamientos incorrectos o malos.
no hemos de involucrarnos en estos comportamientos. Este es un proceso negativo, destructivo. Es decir, estamos extrayendo dentro del cuerpo de todo lo que se puede hacer, extraer todo aquello que es inconsistente con la verdad. Se conoce como apófasis. Es la consulta apofática. Ha de ser delineado de lo que se conoce como la consulta catafática, que es el razonamiento positivo, que no intenta cribar mediante un proceso de eliminación para llegar a la verdad. La consulta catafática es equivalente al razonamiento inductivo, mientras que la consulta apofática equivaldría al razonamiento deductivo. Entonces, los derechos son más fácilmente entendidos cuando son considerados a través de la consulta apofática. Este proceso nos ayudará a entender lo que es un derecho al entender qué acciones no son derechos, puesto que resultan en daño a otros. Apofático. Consulta apofática. Te aconsejo que por tu propia cuenta mires este término con atención y lo entiendas porque es parte del proceso del trivium. Proviene del sustantivo griego apófasis, que viene del verbo apofani. En griego, apo significa alejarse de o la negación de, y fani significa decir o hablar. Entonces, apofático significa decir no o decir lo que algo no es. Decir esto no es esto. Es lo opuesto de esto. Es un método de razonamiento lógico o razonamiento deductivo, que es empleado cuando te encuentras con un ilimitado número de posibilidades, que para llegar al entendimiento excluimos los negativos conocidos. Es decir, separar las inconsistencias lógicas y decir esto no es lo que esto es. Esto es apófasis. Describimos lo que algo es al explicar lo que no es. Esto se conoce como afirmación a través de la negación. Es otro método a través del cual podemos descubrir la verdad. Vamos a hacer apófasis. Vamos a hacer consultas apofáticas con respecto al bien y al mal, qué es correcto y qué es incorrecto, es decir, qué es moral y qué es inmoral. ¿Qué es lo que no es un derecho? ¿De qué maneras la gente puede hacer daño a otra gente o a otros seres sensibles? Entonces, lo que vamos a hacer será un listado de barrera o un límite de las condiciones para la ley natural. Es decir, ¿dónde está la barrera o el límite que tras cruzarlo estaríamos violando la ley natural? Si tomamos estas acciones, estaremos violando la ley natural, puesto que dicha acción, siendo la causa, producirá un efecto cuyo resultado será hacer daño a otro ser. Estas son las transgresiones de la ley natural, que significa los pecados o los malos hechos, el comportamiento inmoral e incorrecto. La primera es asesinar, tomar vida ajena, y hemos de diferenciar asesinar con matar, puesto que ocasionalmente, para defenderse uno mismo, matar puede ser necesario. Pero el asesinato siempre es inmoral y está mal. En hebreo, el quinto mandamiento no es no matarás, sino que no asesinarás. No tomes vida ajena sin ningún derecho. Quiere decir que uno ha iniciado la violencia. Esto es asesinato. Es la iniciación de la toma de la vida ajena, cuando no se tiene derecho alguno para hacerlo. Ahora, si alguien viene a por ti a violar tus derechos y has de defenderte, entonces tienes derecho a protegerte hasta e incluyendo la muerte del agresor. Ya hablaremos de esto. Pero asesinato es la primera transgresión de la ley natural. En esta categoría, en otra sección, voy a incluir el asalto,
que es directamente acoso físico, puesto que nadie tiene derecho a alterar el bienestar del cuerpo ajeno. Se puede considerar intento de asesinato. Nunca hay derecho para cometer asalto. El derecho de asalto no existe. Si te das cuenta, siempre que se inicie una un mal, no hay derecho. Es la iniciación de la violencia lo que no hay derecho a hacer. Nunca hay derecho para tomar asalto. El derecho de asesinato no existe. Bajo ninguna circunstancia, nunca. El derecho de defenderse con fuerza física sí que existe y posiblemente, en ciertas circunstancias, el derecho de matar existe. Pero el asesinato y el asalto nunca pueden ser derechos, porque siempre son hechos iniciados sin derecho para hacerlo. Es la iniciación de la violencia a la que nunca hay derecho. La violación es la segunda transgresión de la ley natural. Estaríamos coaccionando la voluntad propia de otra persona y obligando o forzando la asociación sexual en contra de su voluntad. Siempre está mal. Nadie tiene derecho a violar. La tercera transgresión de la ley natural es robar. Es el apropiarse de la propiedad ajena, aquella que no nos pertenece. La propiedad que ha sido obtenida con derecho, es decir, sin hacer daño a otro, es nuestra propiedad, mientras la usemos y seamos responsables de ella, y nadie tiene derecho a cogerla, puesto que no le pertenece a nadie más. Luego explicaremos que todos los derechos, en realidad, son derechos de propiedad. La cuarta transgresión de la ley natural es traspasar. Esto es, ir al lugar donde alguien reside o usa que le pertenece a otro sin su permiso o consentimiento, puesto que estaríamos invadiendo su espacio y su privacidad, y en cuyo proceso estaríamos robando su seguridad. Todos tenemos derecho a tener nuestro espacio para nosotros, y violar esto es traspasar. La quinta y última transgresión es coaccionar. Esto es forzar a alguien usando violencia, imponiendo nuestra voluntad a la suya. El hacer que alguien haga algo que va en contra de su voluntad. Eso es coacción y tampoco es un derecho. Ya lo tenéis. Esta es una pequeña lista, ¿verdad? Podríamos añadir una más. Podríamos añadir mentir, porque mentir también es un mal, puesto que sería un robo de la verdad. Es el ocultar la verdad de otro a otro que necesita para tomar una decisión correcta o informada. Esto es mentir. Estas son las 5 transgresiones de la ley natural. Yo desafío a cualquiera que me venga con un mal que no encaje en estas 5 categorías. Hasta ahora nadie ha sido capaz de proporcionarme alguna acción que no entre en estas 5 categorías. Ahora, ¿qué te parece si te digo que puedo hacer esta lista aún más pequeña? Puedo eliminar 4 de estas. Vamos a limitar la búsqueda. Toda acción dañina que un ser humano es capaz de cometer es un acto de robo. Así de fácil. Algún tipo de propiedad siempre es robada cuando una mala acción es cometida. De nuevo, desafío a cualquiera a que me diga una mala acción, un mal cometido, que no sea una forma de robo. Verás cómo no vas a poder. La vida es una forma de propiedad. Los derechos son forma de propiedad. La libertad es una forma de propiedad. El asesinato es el robo de la propiedad ajena, la vida ajena. Nadie tiene derecho a no dejar que alguien tome una acción de la cual tienen derecho a tomar, puesto que no resulta en daño. Nadie tiene el derecho de evitar que alguien haga algo porque no les gusta o porque quieren que se cumpla su comportamiento con sus órdenes. El asesinato es el robo de la vida ajena.
El asalto es el robo del derecho de mantenerse ileso. Estaríamos robando la salud ajena. Esto es robar algo que no nos pertenece. Violar es el robo de la voluntad de asociación sexual de otro, porque su voluntad es su propiedad. Robar es tomar posesiones físicas que no nos pertenecen. Traspasar es el robo de la seguridad, de la propiedad de otro, la seguridad en propiedad o lugar que no nos pertenece. Y la coacción es el robo de la voluntad propia de otro, que no es la nuestra, es un regalo del Creador que pertenece a cada individuo. Y si alguien está coaccionando, puesto que dicen que hemos de cumplir con su voluntad o de lo contrario van a emplear la violencia, esto no es un derecho. Entonces, como verás, solo hay un verdadero mal, robar. Toda forma de mal, acción inmoral, acción incorrecta, es una forma de robo. Un ser vivo o su propiedad ha de ser dañada para que la violación de la ley natural o el mal hecho tome lugar. Cualquier acción que no causa tal daño es un derecho. Y te digo que no millones, pero billones con B de personas en este planeta no saben esto, no pueden decirte esto. El hecho de que esto no sea conocido por todos es tan abominablemente absurdo para mí que lo que estaba pensando es cómo puede ser que yo tenga que explicar esto a la gente. Como no entendamos esto y lo propaguemos a la gente para que todo el mundo lo entienda, esta situación va a ir de mal en peor y no hay ninguna razón para ello. Parece que queremos elegir el camino de máximo sufrimiento por no querer dejar, soltar, eliminar ciertos pensamientos a los que estamos adictos, solo porque el patrón ha estado ahí durante el tiempo que podemos recordar. Preferimos tomar un camino a la tumba y al abismo antes de admitir que estábamos equivocados y hemos de rendir esta forma de pensamiento negativa. Vamos a dejarlo aquí por esta parte y resumir diciendo que si no ha habido daño, no hay crimen, y sin víctima, no hay crimen. ¿Sabes cuánta gente existe hoy en día en una celda privada de libertad sin haber hecho ningún daño a otro ser? Nadie tiene derecho a mantenerles ahí, a no ser que hayan hecho daño a otro. Nadie tiene derecho a parar que continúes haciendo lo que haces mientras lo que haces no resulta en daño.